Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Estamos ahora en nuestro noveno webinar. Como estamos haciendo todo un trabajo continuo del año pasado que empezamos desde fines de noviembre, ese sería nuestro noveno webinar y es para nosotros todo un lujo presentar nuevamente al maestro en ciencias Ernesto Cifuentes Ibarra. El maestro Ernesto Cifuentes Ibarra es todo un conocedor del riego, del manejo de riego a nivel parcelario. Y este día nos está presentando el tema, el manejo del cultivo de papa utilizando grados días. Las bases y aplicaciones prácticas para fenología, riego, fertilizantes y plagas. El maestro Cifuentes es investigador en el INIFAP, en el campo experimental Valle del Fuerte, localizado en Juan José Ríos, en el norte del estado de Sinaloa. Él es ingeniero agrónomo especialista en maquinaria agrícola por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Tiene una maestría en ciencias en suelos por la misma Universidad Agraria Antonio Narro. Y bueno, es actualmente investigador en INIFAP, en dicho campo. Hablamos del campo Valle del Fuerte. También es profesor en la Universidad de Sinaloa, en la Escuela Superior de Agricultura en la Expreso del Río Fuerte. Y realiza un doctorado en ciencias y tecnología del agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Es un amplio conocedor del manejo de riego en grandes zonas de riego. Y para nosotros es un gran honor presentarlo con este tema. Un poco de introducción. Generalmente o tradicionalmente los cultivos se manejan usando días transcurridos, o sea, desde fecha de siembra o fecha de trasplante. Y a medida que uno maneja todo la parte del riego o las aplicaciones de insumos ya sea fertilizantes o agroquímicos, pues los basamos en días, ¿no? Un problema sobre todo que se tiene cuando pues se cultiva bajo diferentes fechas de siembra o el clima, el ambiente, las temperaturas cambian durante el desarrollo de los ciclos de cultivo, pues hay un desfasamiento de las duraciones tradicionales. Por eso hay un concepto unificador que permite un mejor manejo y tiene que ver con el tiempo térmico. El tiempo térmico no es más que es definir el tiempo no en tiempo civil, en horas, sino más bien en cuáles son la duración de calor que se ha acumulado para cada día, desde la siembra hasta la medida que vamos avanzando el ciclo fenológico. Este concepto de tiempo térmico pues tiene diferentes términos. Tradicionalmente se hablaba el término de unidades calor, que sería por arriba de una temperatura umbral. Posteriormente, un término mucho más es 10 grados crecimiento y existen una diversidad de alternativas para estimar 10 grados crecimiento, donde se basa que todas las especies vegetales tienen una función mínima, una temperatura mínima, tiene una máxima, tiene una óptima. Entonces, en base a esa temperatura mínima y a esa temperatura máxima donde se desarrolla el crecimiento, se define cuál es el calor acumulado, y en este caso le estamos llamando los 10 grados crecimiento, alguna vez también 10 grados desarrollo. Y cada especie, en más que aún variedad, tiene, si son de ciclo corto, ciclo intermedio o ciclo tardío, tiene un número de 10 grados. Por ejemplo, para la zona que vamos a ver ahorita en Dos Mochis, Sinaloa, estamos hablando del ciclo intermedio entre 1400 a 1500 10 grados que acumulan las variedades del ciclo intermedio para poder completar todo el ciclo desde siembra o desde emergencia hasta cosecha o a madurez fisiológica. Entonces,
en base a ese término de 10 grados de crecimiento, 10 grados de desarrollo, pues se define o se puede estimar la fenología del cultivo. Si tenemos la fecha de siembra y tenemos una estación meteorológica que me esté dando la temperatura, podemos darle seguimiento al calor acumulado a través de los 10 grados de crecimiento y poder estimar, pronosticar o proyectar cómo van a ir apareciendo las diferentes fases fenológicas, ¿no? Este término de 10 grados crecimiento o desarrollo es muy útil, muy versátil. Ya actualmente la mayoría, o más bien por ejemplo, los coeficientes de cultivo está expresado en función de los 10 grados crecimiento. La aparición, la fenología también. Entonces, la idea es que también la parte de fertilización, cómo extrae la planta un cultivo, obviamente depende del desarrollo o crecimiento de un cultivo. Es por eso que es muy importante este seminario, sobre todo la experiencia que tiene el maestro Ernesto Cifuentes en la parte del manejo de los diferentes, de la aplicación del riego, fertilizantes o pesticidas en función de la fenología, que primero puede uno proyectarlo o pronosticarlo a través del concepto de 10 grados. Es para nosotros un honor presentarle este noveno webinar y esperamos que sea de interés. No se olvide visitar nuestro canal YouTube de Comey. La mejor forma, aunque ahorita, bueno, muchos de los seminarios más bien son gratis, lo mejor, si les gustó, pues darnos like en las diferentes páginas que tenemos, perfiles que tenemos a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, en nuestro canal YouTube de Comey o en la misma página de internet que tenemos. Pues adelante lo dejamos con el maestro. Este es un seminario que fue pregrabado y que se está presentando en este mes. Pues muchas gracias y adelante, maestro. Hasta pronto para el próximo. Saludos a todos ustedes. Buenas tardes, noches. Pues antes que nada, gracias por la invitación al Comey para dar esta segunda plática, este segundo seminario sobre manejo del cultivo de la papa utilizando grados día, bases y aplicaciones prácticas para fenología, riego, fertilización, plagas y enfermedades. Este tema es muy importante debido a la importancia que tiene este cultivo a nivel nacional, principalmente aquí en la parte del noroeste de México, que es la zona más productora a nivel nacional en cuanto a superficie sembrada y producción. Bueno, algunos puntos que se van a explicar en esta plática, en este seminario, se va a tratar de explicar las partes de la planta de papa que se deben de conocer relacionadas con la fenología del cultivo. Se va a hablar sobre la importancia del concepto de grados día o tiempo térmico y cómo aplicarlos para la predicción de la fenología. Y vamos a ver el efecto del cultivo, del desarrollo del cultivo en función de los grados día o del tiempo térmico. Y ya por último, algunos ejemplos de cómo aplicar este concepto, el concepto de fenología del cultivo, de producción fenológica, en la aplicación de grados día de desarrollo, en la programación de riego, en la nutrición, en el control de plagas y enfermedades. Muchas veces el manejo agronómico del cultivo tradicionalmente se hace en forma empírica o siguiendo el manejo convencional de algunos productores de la zona. Sin embargo, pues el clima, principalmente la temperatura, modifica el desarrollo del cultivo y con eso la aparición de plagas, los requerimientos de riego, la aparición de enfermedades, inclusive de los requerimientos de
nutrimentales tienen que ver con el desarrollo del cultivo que está afectado por la temperatura diaria, ¿no? Entonces ahorita lo que se va a presentar en este seminario es cómo conocer, inclusive en forma anticipada, cómo crece o cómo va creciendo el cultivo de la papa y cómo ir haciendo los ajustes necesarios con tiempo, en forma anticipada, para evitar las deficiencias de agua, de nutrientes y estar preparados para el ataque de algunas plagas y enfermedades. Bien, históricamente el cultivo de la papa en Sinaloa se ha establecido alrededor de 14,000 hectáreas en el norte de Sinaloa. Ahorita actualmente pues, se ha mantenido esa superficie y ya el estado de Sonora también establece una superficie también muy importante. Entre los dos estados es la región más grande de productora de papa a nivel nacional. Tan solo en Sinaloa este cultivo tiene una derrama económica de más de 3,600 millones de pesos cada ciclo. Y eso eh, generando empleos, muchos empleos directos e indirectos, y pues beneficios, tanto económicos para la gente local como a nivel nacional a través de la comercialización. Bien, la papa es una planta muy especial, a diferencia de la mayoría de los cultivos, ya que la parte que se cosecha, que se debe de cuidar, crece abajo del suelo, ¿no? Como todos sabemos. A la parte que cosechable se le conoce como tubérculos y crecen a través de unos tallos modificados que se le conocen como estolones. A través de estos estolones, ahí empiezan a desarrollarse los pequeños tubérculos que empiezan a crecer, a tener diferentes tamaños durante el ciclo hasta que llegan a un tamaño comercial, que es alrededor de los 3 hasta 7 centímetros de diámetro ecuatorial. Las raíces son adventicias y las hojas son hojas compuestas que están formadas por foliolos que se unen a través de una nervadura central. Entonces, lo que tenemos de tener cuidado o estar monitoreando siempre son cómo van creciendo cada órgano del cultivo, especialmente la parte interna del suelo, que son los tubérculos. Y ese desarrollo va a estar en función directa de la acumulación de calor diaria. La manera de cuantificar el calor, bueno, la manera tradicional es a través de la temperatura diaria del calor. Sin embargo, no toda la temperatura o no todo el calor que se mide en un día lo aprovechan los cultivos para su desarrollo. Esa es la importancia del concepto grados día o el concepto tiempo térmico, que define a partir de la temperatura media diaria o de la curva de temperatura diaria, define la cantidad de calor, del calor total, de la temperatura total o promedio del día, define la cantidad que el cultivo está aprovechando para crecer. Esta cantidad o esta cantidad de calor va a depender de dos temperaturas de crecimiento o fisiológicas del cultivo, una temperatura mínima y una máxima. Aquí hay que aclarar que cada cultivo tiene sus propias temperaturas mínimas y máximas, dependiendo del propio cultivo, ¿eh? En el caso de la papa, la temperatura mínima de desarrollo es de 2 grados centígrados y la máxima es de 29. Esto quiere decir que cuando la temperatura se encuentra media, fue menor de 2 grados centígrados, la planta no acumula calor.
o si la temperatura es mayor de 29 grados centígrados, únicamente aprovecha el calor que se acumula entre 2 y 29 grados centígrados, es decir, 27 grados centígrados es lo máximo que puede acumular en un día la planta. Y si la temperatura está entre los dos temperaturas umbrales, entre 2 y 29, por ejemplo, que sea la temperatura media de 25 grados centígrados, el calor que se aprovecha será la resta de 25 menos 2. Serían 23 grados día. Ahora se le llaman grados día, eh, cuando, que sería la cantidad de calor aprovechada por el cultivo para crecer. Entonces, una manera de utilizar esta información, este concepto, es ir relacionando o asociando la cantidad de grados día que la planta está acumulando entre una etapa y otra, e irla anotando, tener nuestra propia el desarrollo y cómo van desarrollándose los tubérculos. Si nosotros vamos contabilizando la cantidad de días grado de crecimiento, vamos sumando, hay que ir sumando los grados diarios, y cuando se presente una etapa, anotar la etapa, seguir sumando e ir anotando las etapas subsiguientes, ¿no? De esta manera ya tenemos caracterizado nuestro cultivo, y ya independientemente para cualquier fecha de siembra o para cualquier año, esa información nos va a servir para saber, para conocer cuándo se van a estar presentando las diferentes fases fenológicas, inclusive con anticipación, ¿verdad? Si tenemos por ahí una base de datos climática que nos pueda ayudar a predecir la cantidad de temperatura que se va a presentar, ¿no? Bien, ¿cuáles son las etapas en que se divide el desarrollo del cultivo de la papa? Nosotros hemos definido las que están aquí en este cuadro, ¿no? Después de la siembra, la que, la que se presenta es la brotación del tubérculo. Empiezan a brotar por ahí eh, de las yemas, empiezan a salir ahí los primeros tallos antes de emerger, y después de que brotan, viene la emergencia. Después de la emergencia viene el inicio de los ostolones, que es la parte eh, pegada a la raíz de la raíz, donde van a crecer los primeros, los tubérculos, ¿verdad? Después viene la elongación o el alargamiento de los estolones, y a partir de ahí empieza el inicio de la tuberización, que son tubérculos con un diámetro de 1 centímetro. Después vienen los tubérculos de 3 a 5 centímetros, tubérculos de 5 centímetros de diámetro, hasta llegar a tubérculos de 7 centímetros, que es el momento ya de detener el crecimiento del cultivo. Aquí se le conoce como desvare o quema del follaje, para ya mantener ese tamaño, porque es el tamaño comercial, los 7 centímetros. Después hay que esperar un cierto tiempo para que la cáscara de la papa tenga una consistencia adecuada, o sea, que no esté muy blanda, porque eso puede generar problemas al momento de la cosecha, o inclusive puede provocar que entren algunas enfermedades o que tenga daños por algunas plagas, ¿no? Entonces, eso de alguna manera le da resistencia al tubérculo. Entonces, generalmente hay que esperar un cierto tiempo entre el desvare y la cosecha para tener la consistencia adecuada de la cáscara, ¿no? Y aquí están las cantidades de grados día de desarrollo para cada etapa, o los grados día de desarrollo acumulados. Es lo que les comentaba hace un momento, que se presenta la primera etapa y hay que anotar los grados días que tenemos, que van acumulándose o sumando, ¿no? Para las diferentes etapas. Normalmente la cosecha se da alrededor de los 2200 grados día, y los tubérculos de 7 centímetros, que es el tamaño comercial o la madurez comercial,
se da alrededor de los 1835 grados día, ¿no? Esta última columna nos dice los días después de siembra, son días calendarios que estos, bueno, estos fueron los que se presentaron cuando se hizo esta evaluación. Sin embargo, estos van a variar año con año dependiendo de la fecha de siembra, porque no siempre existe la misma cantidad de temperatura en un año y otro, ¿no? Lo que no va a cambiar va a ser esto, ¿no? Son los grados día acumulados, y esto sí va a estar cambiando. Por eso la importancia de tener esto, ¿no? Ok, si sabemos ya cómo crece el cultivo, pues ya podemos ya ir con anticipación, sabiendo en qué etapa va. Entonces, una vez que sepamos qué etapa se va a ir presentando, lo que debemos hacer es asociarla al manejo del riego, de las plagas, enfermedades, para ir preparándonos, ir aplicándole los insumos de acuerdo al desarrollo del cultivo, ¿no? Eh, Y aquí hay unas, dos, cuatro, seis variedades, una variedad de debido al crecimiento, ¿no? O sea, cada variedad también tiene cierta variación, y eso es muy, pues, lo que se puede hacer es utilizar la información que se tenga al menos de una variedad. Sin embargo, como se tenga información de varias variedades, pues hay que tratar de utilizar la información generada, ¿no? Actualmente aquí en Sinaloa, en Sonora, las variedades más importantes, la variedad más importante es la Fiana para consumo en fresco, y ya las otras ya prácticamente no se utilizan. Aparte de la Fiana, está también la Atlantic y la FL, que la vamos a ver más adelante, no son las más comunes actualmente. ¿Okay? Bien, ¿cómo podemos identificar? Esta es una pequeña guía resumida que les puede ayudar para ir identificando las diferentes etapas fenológicas, ¿no? Desde la siembra, la emergencia, ya cuando esté así el cultivo, pues hay que anotar la cantidad de grados día que se van presentando en cada una de ellas. La otra es la lenguación de estolones, los tubérculos de 1 centímetro, de 3 a 5, de 5 centímetros, hasta llegar al desvario quema, que es cuando los tubérculos tienen 7 centímetros de diámetro, y la cosecha cuando la cáscara ya está completa, ¿no? Así, de esta manera, eh, extraer los tubérculos del suelo, y ya para hacer la recolección y clasificación, ¿no? Primero hay que clasificarlos por tamaño y por calidad, y para ir separando los diferentes grados, porque la comercialización se realiza en base a esta clasificación, ¿no? Bien, aquí está este figura, lo que nos dice también es cómo se relacionan los grados día con el desarrollo de tubérculos, de los diferentes órganos, raíces, tubérculos, follaje, y asociados a las diferentes etapas fenológicas, ¿no? Entonces aquí vemos que alrededor de los 1200 es cuando tenemos el desarrollo de tubérculos, hasta los 1800, que es cuando termina, y donde se le debe dar ya prácticamente secar el follaje, para esperar la cosecha, que es alrededor de los 2200 grados de desarrollo, ¿no? Bueno, también esta curva azul lo que nos dice es la humedad del suelo, cómo debemos de mantenerla, ¿no? Si ya empezamos a asociarla al riego, pues al principio, si se fijan, al principio de desarrollo prácticamente la humedad puede ser un poquito baja, o sea, eh, no sé, un 50% abajo de la humedad aprovechable, y después irle incrementando conforme se va acercando las etapas más críticas, que es el desarrollo de tubérculos. En esta parte, la humedad debe ser ya muy cercana a capacidad de campo, no sé, un 30% abajo de capacidad de campo para aplicar los riegos, ¿no? Y ya después, en la última etapa, pues ya otra vez dejarla consumir, ¿no? Entonces sí, aquí también se asocia la humedad con el desarrollo del cultivo. Bien, eso es lo que comentaba al principio. Esta cantidad de grados día, si se fijan aquí,
asociada a la fecha de siembra, diferentes fechas de siembra del cultivo, lo que nos dice es cuántos días calendario o días después de siembra se requieren para acumular esta cantidad de grados día, ¿no? Si se fija una fecha del 1 de octubre, únicamente requiere 33 días comparada con una fecha del 30 de noviembre, fecha de siembra, que requiere 53 días, ¿no? Prácticamente son 20 días de diferencia. Para acumular la misma cantidad de grados día, o sea que el cultivo sembrado el 30 de noviembre, su crecimiento es muy lento, ¿no? Entonces, muchas personas cometen el error de que siempre están acostumbrados a aplicar insumos, a regar, a aplicar fertilizantes a, a cierta cantidad de días calendario. Y aquí vemos que eso no es posible, o sea, no debe hacerse, porque se va a caer en muchos errores, ¿no? Que se va a aplicar cuando el cultivo no lo requiere. Y eso, pues a la larga, al final del ciclo, lo que va a pasar es que tendremos pues pérdidas económicas, ¿no? Y tanto por aplicaciones innecesarias, como una reducción en la calidad y cantidad del producto, ¿no? Bien, siguiendo con lo del riego, la primera aplicación, ¿cómo podemos utilizar la información de grados día? Sí, simplemente, o sea, esta figura en una forma sencilla lo que nos dice aquí es que la mayor cantidad de agua que el cultivo consume se presenta alrededor de los 1000 a 1200 grados día acumulado, que es el inicio de la tuberización. Entonces, en esta parte es donde tienen que aplicarse riegos más frecuentes, cuando riego por gravedad, inclusive riego por aspersión también, riegos frecuentes, y al inicio, pues los riegos son menos frecuentes y al final también, ¿no? Hasta llegar a la cosecha. Otra cosa interesante es también que podemos nosotros definir a los cuantos grados día, si queremos dar, por ejemplo, 5 o 6 riegos de auxilio en riego por gravedad, definir la cantidad de grados día, distribuirlos durante todo el ciclo hasta antes del vare, los 5 riegos que queremos dar, ¿no? Cuidando de que en la parte de máxima consumo de agua, como lo muestra aquí la flecha, los intervalos sean un poquito más cortos que al inicio, ¿no? Okay. Esa sería una de las aplicaciones muy sencillas y muy prácticas de cómo utilizar esta información para la calendarización del riego, ¿no? Si queremos hacerlo ya un poquito más sistematizado, ya existen aplicaciones para llevar el control de los riegos, inclusive para ir calculando los grados día de desarrollo y las etapas fenológicas del cultivo, como la que se ha desarrollado en el INIFAP, específicamente en el campo experimental Valle del Fuerte, en Los Mochis, donde únicamente ocupamos capturar la fecha de siembra del cultivo, la variedad, el tipo de suelo y ligar la parcela a una estación climática o una base de datos climática, y en forma automática el programa nos va a ir estimando los 10 grados de desarrollo y la etapa fenológica que se va presentando, ¿no? Y también nos puede generar una recomendación de riegos, de la fecha del riego y las láminas, volúmenes que tenemos que aplicar en función de la acumulación de grados de desarrollo. Entonces, de esta manera ya nos evita hacer el cálculo manual y ya tenemos una certeza de que los riegos van a estar distribuidos precisamente donde el cultivo lo requiere y no solamente riegos por aplicar nada más, ¿no? Y aquí está un ejemplo de riego por gravedad, un ejemplo de una parcela donde se le aplicaron 5 riegos de auxilio, sus fechas, los días después de siembra, el intervalo y la lámina de agua en centímetros, la lámina neta o el requerimiento del riego, asociado a la etapa fenológica. Se fijan, aquí viene el primer riego. Esto inclusive puede servir para una recomendación general, ¿no? Por ejemplo, el segundo riego de auxilio, que es el primer riego de auxilio que se da, que es el 30 de octubre, se aplica alrededor de los 700 grados día de desarrollo, el siguiente alrededor de los 988
el cuarto los 1250 y el último los 1588, 1600, ¿no? Entonces, con este calendario, pues el cultivo ya podemos tener ya una certeza y lo podemos definir en función de la acumulación de grados día que va a coincidir con esta etapa, ¿no? Ok. Bueno, la otra aplicación es para el manejo de la nutrición del cultivo. También en función de las etapas tecnológicas, si se fijan, aquí tenemos 3 etapas, que es el desarrollo inicial, inicio de tuberización y desarrollo del tubérculo. Y aquí vienen los diferentes nutrimentos, los nutrimentos del cultivo y los valores de referencia cuando es deficiente o cuando es adecuado, ¿no? O sea, en la etapa inicial, por ejemplo, eh, el nitrógeno en hojas, esa es concentración de nutrientes en hoja, ¿no? Para que sea adecuado, debe estar entre 4.5 y 6% de nitrógeno, es lo que deben tener las hojas, ¿no? Por ejemplo, para potasio entre 4.5 y 6, fósforo entre 0.25 y 0.5, y menos de 0.25 es deficiente, ¿no? Y así para los diferentes elementos. En esta etapa, si nos vamos a la siguiente etapa, en esta tuberización, que coincide alrededor de los 1200 grados día, esas serían las concentraciones, ¿verdad? Entre 4 y un 5.5 para nitrógeno, fósforo 0.2 a 0.5 y potasio 4.5 a 6. Y así para todos los nutrimentos, ¿no? Igual para el desarrollo de tubérculos, la etapa de desarrollo de tubérculos ya sería estas concentraciones, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos hacer es anotar la cantidad de grados día que para estas 13, cada etapa, y cuando vaya presentándose esta, hacer un análisis del foliar y esperar los resultados para darle su interpretación, ¿no? Si el análisis dice que tenemos deficiente en esta etapa de desarrollo de tubérculo, pues tendríamos que programar una aplicación para reponer o para eliminar esas deficiencias, ¿no? Bueno, este es un cuadro similar, pero aquí los órganos muestreados son hojas y peciolos. La anterior eran únicamente hojas, esta es hojas y peciolo, y aquí también están los valores recomendados para las 3 etapas fenológicas en que se dividió este cultivo, y se utiliza de la misma manera, ¿no? Bien, esta diapositiva lo que nos indica es que en función de la cantidad de nitrógeno, de la fertilización nitrogenada que realizamos, cómo te afecta la producción de hojas o el índice de área foliar, y este a su vez asociado a la producción, al peso fresco de tubérculos. Entonces, de aquí la importancia del manejo adecuado de los nutrientes, están directamente asociados con la producción. Bien, este es un trabajo hecho en el 2013. También lo que nos dice aquí, nos va diciendo, nos dice la extracción diaria del nitrógeno, fósforo y potasio en función de los grados día de desarrollo, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos cuántos grados día lleva el cultivo, por ejemplo 800 grados día, nos vamos a esta curva y podemos saber la demanda diaria de nitrógeno, ¿no? Bueno, de los 3 elementos de NPK, ¿verdad? Si nos vamos a otra etapa, lo mismo. O si tenemos alguna manera de proyectar el clima hacia una semana o 15 días, podemos estimar con anticipación la demanda del cultivo y aplicar los fertilizantes en forma anticipada para el cultivo, para que el cultivo no sufra alguna deficiencia, ¿no? Bueno, otra aplicación es sobre el manejo de plagas. Una de las plagas más importantes del cultivo es el gusano de alambre, que se da principalmente en la siembra. Son cultivos del suelo, perdón, plagas del suelo. El otro son el pulgón común y el pulgón verde de las solanáceas, que estas atacan principalmente en las etapas iniciales del cultivo, cuando la hoja está, digamos, son hojas jóvenes, ¿no? Fáciles muy, muy suculentas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esas etapas para el control de estas plagas.
La otra plaga es la palomilla de la papa, es un problema muy fuerte, sobre todo cuando están en la etapa de larva, que es cuando penetra o daña los tubérculos y eso generalmente ocurre después del desvare, cuando el suelo empieza a agrietarse y se encuentran larvas en el suelo que penetran y empiezan a atacar el tubérculo. Y la otra plaga también es la mosquita blanca, que normalmente ataca en etapas iniciales y en etapas intermedias. Y ese es un problema, esto también hay que tener mucho cuidado porque es un agente que prolifera mucho algunas enfermedades virosas, ¿no? Bueno, en cuanto a enfermedades, una de las más importantes es el tizón tardío, que puede afectar tanto a hojas, tallos y tubérculos. Eh, este, 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 eh, esta enfermedad está muy asociada con las condiciones climáticas, por ejemplo, días fríos y húmedos, se genera mucho esta enfermedad y coincide más o menos en los meses a partir del 20 de noviembre hasta, hasta el mes de enero, febrero. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí cuando se presentan estas condiciones, ¿no? Y el cultivo está este, con suficientes hojas, ¿no? La otra enfermedad es el fusario, que ataca también semillas, tubérculos en almacén y, y la planta, ¿no? La otra es rizoctonia, que ataca también a diferentes órganos, por ejemplo, plantas jóvenes, tallos y estolones y tubérculos. La otra es el moho blanco, que es el esclerotinia, conocido como esclerotinia, y son infecciones producidas por contacto directo entre el esclerosio germinado y la planta de papa. Y una de las más recientes enfermedades que ya es un problema es la streptomices o la sarna común, que eso se presenta a través de como la piel se le forman como tipo corchos, ¿verdad? Unos círculos en forma de corcho y eso provoca la calidad, la deteriora y prácticamente no se comercializa. Uno de los principales causas de esta enfermedad es el mal manejo del agua y la fertilización. Unos estreses fuertes de agua, eh, con pHs también altos, provocan que se presente esta enfermedad, ¿no? Por eso es importante mantener niveles óptimos de humedad del suelo y de preferencia utilizar fertilizantes que acidifiquen un poco el suelo en suelos ácidos, en suelos, perdón, alcalinos. Estas enfermedades se pueden asociar a las diferentes etapas fenológicas, por ejemplo, la risoctonia. Hay que tener cuidado en la etapa de preemergencia, emergencia y primeras semanas de crecimiento. Fusarium, desde almacén y todo el ciclo de cultivo, moho blanco, en cultivo ya cuando está cerrándose y en pleno crecimiento. La sarna, cuando empieza la tuberización y aumento del tubérculo, que son tardío, cuando el cultivo se empieza a cerrar, cuando hay mayor cantidad de hojas en crecimiento y antes de la senescencia. Y el tizón temprano en la etapa de maduración y senescencia. Bueno, aquí es bien importante, por eso es muy importante si sabemos, eh, si sabemos cuántos grados día se requiere para cada etapa, podemos poner una alerta, una especie de alerta para tener cuidado con las enfermedades que se están asociando, ¿no? Y aquí están los diferentes daños que puede ocasionar cada enfermedad, ¿no? Y es una manera también de poderla identificar, pero aquí la idea es estar pendiente para evitar que se vayan presentando las diferentes etapas. Aquí vienen algunas recomendaciones de cómo controlar, tanto en forma cultural y química, las diferentes enfermedades, ¿verdad? Inclusive de la rotación de cultivos, casi todas están asociadas con el buen manejo del agua y la fertilización, riegos apropiados, control de malezas. Entonces, si tenemos cuidado en hacer este tipo de prácticas culturales, podemos reducir en gran medida el ataque a estas enfermedades. Y ya si el daño ya es un poquito más fuerte, pues ya hay que empezar a aplicar algunos productos como los que vienen aquí
recomendados para cada enfermedad. Igual para tizón tardío, risoctomía, las mismas recomendaciones y las recomendaciones químicas, ¿no? Hasta llegar a la risoctomía. Bien, pues con esto termino mi presentación. No sé si aquí está en esta diapositiva, pues está toda la información para interactuar, algunos comentarios, algunas dudas. Está mi correo y está la forma de citar esta presentación, la gente que gusta, ¿no? Y también se puede hacer una consulta en el portal de la COMEI y sus redes sociales, ¿no? A través de estas páginas, ¿no? comei.com y riego.mx. Bien, pues por mi parte es todo y pues les agradezco su atención, esperando que les haya servido la información que les acabamos de proporcionar. Saludos.